clases y estudios dominicales para continuar con la obra que Dios está haciendo en esta iglesia y en cada uno de nosotros. Como siempre, es un privilegio poder estar aquí con ustedes, aprendiendo más de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando las conductas del creyente cristiano, conductas que conducen a relaciones mejores entre unos y otros, saludables, que promueven la armonía. Entre estas hemos estudiado amar, alentar, perdonar, servir, y hoy vamos a hablar acerca de ceder. Todas ellas son esenciales para una verdadera vida de fe cristiana. El tema general de todas ha sido cómo lidiar con las relaciones difíciles. La semana pasada nos estudiamos acerca de aprovechar las oportunidades para servirnos unos a otros, servir al que necesita. En esta semana, hablando de ceder, vamos a definir lo que es ceder. Y ceder quiere decir retirarse. Otros significados de ceder son entregar algo a alguien o rendirse. En las relaciones interpersonales podemos utilizar la palabra ceder para referirnos a acceder, a condescender, adaptarnos a las necesidades de otra persona, dejando a un lado nuestras propias necesidades. Cuando hacemos esto, cuando cedemos de esa manera, estamos demostrando una actitud de sumisión, una disposición a poner la voluntad, la necesidad de la otra persona por sobre la nuestra. Y esto indica humildad, indica sumisión de nuestra parte, pues no buscamos sobresalir, no buscamos nuestro propio bienestar. La humildad a veces es dejar que los demás estén antes que nosotros, poner sus necesidades, es tener una justa estima de nuestra persona, no pensar mejor de nosotros que de los demás. La idea central del estudio es que debemos poner las necesidades de los demás antes que las nuestras y hacerlo con humildad, no hacerlo para impresionar, para sentirnos mejor que otros, porque ahí se iría la humildad al suelo. La humildad es clave en la práctica del verdadero estilo de vida cristiana. El mundo está lleno de líderes exitosos. Muchos de ellos llegaron a ese éxito, a esa posición, utilizando a las demás personas como escalones para ellos subir hasta la cima del éxito. Y a menudo esta sociedad eso es lo que celebra. La idea de que debemos hacer lo que sea necesario para obtener el éxito, sin importar a quienes afectamos en el proceso. La humildad y el considerar el bienestar de los demás por sobre nuestro bienestar propio es visto en esta sociedad como debilidad y en ocasiones como baja estima. Los medios de difusión, la televisión, el internet, las redes sociales, promueven y fomentan la tendencia a pensar y actuar de acuerdo a nuestros propios intereses. ¿Es lo que te conviene? ¿Es lo que te gusta? Olvídate de los demás, eso es lo que debes estar haciendo. Pero en ese proceso nos olvidamos de que fuimos creados para gloria de Dios y para convivir unos con otros. No fuimos creados personas solas en cada lugar sin tener con quién relacionarnos. Y más que aún, para relacionarnos con nuestro Dios y Salvador. Sin embargo, a pesar de lo que el mundo promueve, de que nos pongamos primero nosotros, de que nuestro bienestar es mucho más importante, el líder más grande en todo el mundo, en todas las épocas, en todos los tiempos, exhibió el ejemplo máximo de humildad personal. Y ese líder cambió para siempre la historia de la humanidad, a pesar de haber nacido en una pequeña villa, en una familia humilde. Esto nos demuestra el error de confundir humildad con debilidad de carácter.
La humildad de que hablamos y de que habla la Biblia no es dejarse dominar por los demás, no es ser abusados. La humildad de que hablamos es poner el bienestar ajeno antes que el nuestro, demostrando así verdadera fortaleza, especialmente cuando nos encontramos en situaciones adversas. El pasaje del estudio de hoy se encuentra en la carta a los filipenses. Los filipenses eran los habitantes de Filipo. Filipos fue la primera ciudad de Macedonia en donde Pablo fundó una iglesia. En esta carta vamos a encontrar una descripción detallada y precisa que nos va a ayudar a entender lo que es la verdadera humildad. En Jesucristo es que vemos cómo podemos mostrar la verdadera humildad en nuestra vida. Él es nuestro ejemplo por excelencia. Vamos a ver, antes de comenzar con los versículos de estudio, el trasfondo de esta lección. Antes que nada, el tema principal de la carta a los filipenses es la búsqueda de la semejanza a Cristo. Ese es el elemento más definitivo de crecimiento espiritual. Si queremos mostrar que estamos creciendo espiritualmente, tenemos que ir siguiendo el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tratar lo más posible de ser semejantes a Él. Más adelante vamos a ver cómo es que tratamos de ser más semejantes a Cristo. Y vamos a ver que no va a ser nosotros lo que vamos a poner todo el esfuerzo, ni va a ser en nuestras propias fuerzas. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, se encuentra en prisión. Sin embargo, el tono de esta carta es un tono de gozo, de regocijo. Pablo no se deja llevar por las emociones ni por las circunstancias que está viviendo en esa prisión. Lo que lo mueve a él y lo que le da gozo es el conocimiento del Evangelio de Cristo y la estrecha relación que él tiene con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de esta carta, Pablo comienza agradeciendo y exhortando a los filipenses a continuar en la comunión del Evangelio y los elogia por la fe que han demostrado y porque han estado dando frutos de fe, frutos espirituales. Pablo termina el capítulo 1 exhortándolos a comportarse como es digno del Evangelio y a mantenerse firmes en la fe. Para comportarnos como es digno del Evangelio, es necesario que conozcamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les recuerda además que que han sido partícipes de la fe en Cristo y como resultado de esto también van a tener padecimientos por Cristo. A veces pensamos que cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, todo va a ser bien, no va a haber tribulación, no va a haber sufrimiento, todo va a ser prosperidad. Pero no es así. Si Cristo sufrió, nosotros al seguir su ejemplo vamos también a sufrir. Y lo más importante es que en medio del sufrimiento por el que estemos pasando, Dios manifiesta su gracia. Y es por esa gracia que podemos resistir y seguir adelante. En 1 de Pedro 5:10, Él nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, Él mismo, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién es el que nos va a ayudar en medio de su sufrimiento? ¿Quién es el que va a estar ayudando en el crecimiento espiritual? Es la gracia de Dios derramada en nosotros. Y es necesario entender que el sufrimiento, hermanos, forma parte de nuestra vida como cristianos. Ha sido un hecho y Jesús lo dijo cuando estaba en este mundo con los apóstoles. Juan 16:33 nos dice, y esto es hablando Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened fe. Yo he vencido al mundo. Y si estamos en Cristo, con Él vamos nosotros también a vencer al mundo. No todo es prosperidad, pero sí en todo podemos tener gozo. El gozo que viene de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, poniendo las necesidades de otros antes que las nuestras y sin confundir humildad con debilidad. Antes de comenzar el estudio, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y pedimos que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Señor, que tu palabra no caiga en oídos sordos, que pongamos esta en obra, Señor, en acción, que no le dejemos llevar nada más que por leer y conocer la palabra tuya. Que sea, Señor, que la vivimos, porque esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Filipenses en la Biblia se encuentra después de la carta a los, después de la carta a los Efesios y antes de la carta a los Colosenses, para los que estén siguiendo en la Biblia. Los que están siguiéndonos en el libro de estudio se encuentra en la página 115. Vamos a leer todos juntos. Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Pablo continúa ahora en el capítulo 2, exhortando a los filipenses a vivir de modo que demuestren que conocen y ponen en práctica las verdades del Evangelio de Cristo. Esta carta a los filipenses es una carta a nosotros. Les exhorta aquí a que pongamos en práctica. Tenemos que conocer el Evangelio de Cristo y sus verdades tienen que ser evidentes en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Luego de haberle dicho, como discutimos hace un minuto, todo lo que Pablo estaba diciéndole acerca de ser dignos del Evangelio, de cómo comportarse, de la humildad, ahora pasa a decirle, basado en lo anterior, en lo que les acabo de decir, por tanto, de manera que, basado en esto, si hay alguna consolación, comienza diciéndoles. No está diciendo que haya duda de que haya consolación en ellos. Lo que está diciendo es que si su fe es genuina, si conocen a Cristo, van a ver que en Él es que hay consolación. Que nosotros tenemos consolación porque eso viene de Jesucristo. Y a la vez vamos a poder dar esa consolación a otros, ese aliento, esa ayuda a través de la consolación que Cristo nos ha dado a nosotros. Tenemos que ser dignos del Evangelio, tenemos que conocer las cosas, los beneficios, las bendiciones que Cristo nos ha dado y ponerlas en práctica. Si hay consolación, si en verdad ustedes han hecho una profesión de fe y si conocen que la consolación que existe en ustedes proviene de Cristo, dice, si hay algún consuelo de amor, vuelve a otra cosa, el consuelo que viene como consecuencia del amor que Cristo nos ha mostrado a nosotros. Si alguna comunión del Espíritu, todas estas cosas, Pablo le está diciendo, si ustedes tienen esto, si su fe es verdadera, lo van a tener y va a estar en ustedes la consolación de Cristo, la comunión del Espíritu. ¿Y qué es la comunión del Espíritu? Es esa relación íntima que tenemos con el Espíritu Santo. Corintios
Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa comunión con el Espíritu, esa relación estrecha con el Espíritu, es la que hace posible la unión de propósito común. No es la unión física, sino la unión de propósito común y de devoción que une a los cristianos entre sí y a cada uno de ellos con Cristo. Tenemos esa relación, tenemos el Espíritu Santo, por eso podemos tener esa comunión con el Espíritu. Y entonces dice, si algún afecto entrañable. Y un afecto entrañable es ese amor que no es egoísta, ese amor que es intenso, que viene de lo más profundo de nuestro ser, que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es un afecto entrañable, que no se basa en lo que nos pueden dar los demás, en lo que podemos obtener, en nuestra propia idea de ser más que los demás. No, es ese amor que viene de Cristo. Además nos dice esa misericordia. La misericordia es la compasión ante la necesidad de los demás, ante el sufrimiento de los demás. Es esa compasión, esa misericordia y ese amor que resultan en la unidad de los creyentes. Y de esa misma forma Pablo amaba a los filipenses con un amor entrañable, que no era un amor egoísta, que era un amor que surgía de su relación con nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en el versículo 2. ¿Y qué es lo que nos dice en el versículo 2? Luego de decir, si hay consolación, si hay consuelo de amor, si tienen comunión con el Espíritu, si tienen ese amor que proviene de Jesucristo, si son misericordiosos con otros, ¿qué es lo que va a suceder? Completar mi gozo. Completar mi gozo si eran poseedores de estas bendiciones de Dios y como creyentes genuinos debemos ser poseedores de todas estas bendiciones. Entonces tenían la capacidad que nos proporciona el Espíritu Santo para completar el gozo de Pablo. ¿Era que a Pablo le faltaba gozo? No, ya vimos que está en la prisión y está gozoso, se regocija en el Señor, en su relación con Cristo. Pero la preocupación de Pablo es por la unidad de los cristianos, de los filipenses. Y esa unidad de ellos se conecta al gozo de Pablo. Él tenía gozo, pero también deseaba que ellos tuvieran ese mismo gozo. ¿Por qué? Porque la falta de gozo crea desunión. Donde hay quejas y donde hay lamentos y donde hay protestas, lo que hay es desunión. No existe el gozo de Cristo. Y el gozo de Pablo está conectado a ellos. Si están haciendo estas cosas, si tienen estas bendiciones que vienen de parte de Dios y si las ponen en práctica, me van a hacer estar aún más gozoso de lo que ya estoy. Pablo ahora dice que completen el gozo de él en el versículo 2. Si eran poseedores de todas esas bendiciones, de la consolación, de la comunión con el Espíritu, del afecto entrañable, él dice que si eso lo están llevando a cabo, su gozo va a ser más completo. No es que a él le falte gozo, es que cuando vemos a los otros creyentes que siguen creciendo espiritualmente, eso completa nuestro gozo, eso nos hace más gozosos. Y Pablo les va a decir cómo pueden contribuir a su gozo. Está en prisión, pero no le está pidiendo nada para él mismo. ¿Cómo van a contribuir? Creciendo espiritualmente, reflejando a Jesucristo en la vida de cada creyente y unos con otros. ¿Cómo es eso? Sintiendo lo mismo. Esa es la manera en que van a completar el gozo de Pablo. Primera de Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lo mismo que les ha estado diciendo Pablo aquí en este versículo 1. Teniendo el mismo amor. ¿Y a qué clase de amor se refiere? No es un amor egoísta, no es un amor a lo que yo deseo, es un amor que viene de Jesucristo, de su ejemplo en la vida, de un servicio sacrificado, amoroso,
Eso es lo que nosotros hemos recibido de Jesucristo y eso es lo que nosotros debemos estar sintiendo unos hacia los otros. Va más allá, unánimes, como les hablé, es acerca de la unión de la iglesia, unidos en un mismo espíritu, en armonía. Por eso es que dice sintiendo una misma cosa. ¿Y qué es esa misma cosa? Cumplir el mismo propósito que Dios tiene para nosotros. Es hacer la voluntad del Padre. Cuando ponemos en acción estas bendiciones que recibimos a través de Jesucristo, hacemos la voluntad del Padre. Reflejamos a Cristo en su obediencia. Jesucristo hizo total y completamente y de forma perfecta la voluntad del Padre. Entonces, cuando dice sintiendo una misma cosa, haciendo la voluntad del Padre, es siendo controladores, demostrando humildad, demostrando amor por los demás, así como Cristo obedeció a su Padre y demostró amor sin ningún tipo de impedimento, aun cuando lo trataron tan y tan mal. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? ¿Cómo vamos a poder sentir lo mismo? ¿Cómo vamos a poder amarnos de esa manera? Aquí nos dice, nada hagáis por vanagloria o contienda, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda. ¿Qué es contienda? Es la oposición, es el pleito, es estar contradiciendo, es llevar una actitud que conduce a divisiones, a discordia, a rivalidades. Es ese orgullo que lleva a las personas a presionar a los demás para que las cosas se hagan a su manera o para que el beneficio sea mío sin importar el beneficio de los demás. ¿Y qué es vanagloria? Vanagloria se deriva del latín y es el adjetivo vanus, que puede traducirse como vacío, y el sustantivo gloria, equivalente a fama y honor. Vanagloria viene a ser esa jactancia, esa presunción de una persona respecto a sus acciones o al valor que se adjudica a sí mismo. En el ámbito religioso es la persona que continuamente destaca sus virtudes, sus acciones, y que cuando hace eso, lo que está haciendo es contradiciendo los valores cristianos, demostrando falta de humildad. Es la persona que dice, yo soy tan y tan humilde, desde que vine a los caminos del Señor, la humildad es lo más que yo quiero hacer. Hermanos, ahí mismo están demostrando que no hay tal humildad. La humildad se demuestra, no se habla, no se dice, no se proclama por las esquinas. Cuando somos humildes, la gente va a realizar que somos humildes. No tenemos que decírselo a nadie. Entonces, en fin, ¿qué es vanagloria? Es una gloria vacía, es un honor vacío, sin sustancia. Es necedad, presunción, engreimiento. No realizar realmente las consecuencias negativas de ese tipo de conducta. La búsqueda activa de gloria personal produce ambición egoísta y las contiendas y la desarmonía. No hay mayor enemigo del cristiano y del amor del cristiano que la vanidad y la discordia. Pablo continúa diciendo, en lugar de estar con contiendas, en lugar de estar vanagloriándose, dice, antes bien, o sea, por el contrario, dice, por el contrario, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no es lo que promueve nuestra sociedad. Nuestra sociedad promueve que nos pongamos nosotros primero, que tenemos el derecho, que hemos trabajado fuerte para lograr. No, Pablo lo está diciendo con humildad, con la actitud de la persona que no se orgullece ni presume de sus logros, que reconoce sus fracasos y reconoce sus debilidades, que actúa sin orgullo.
Esa es la actitud correcta del creyente cristiano. El creyente cristiano evita ese espíritu de oposición. Y Pablo no solo dice que estimemos, va más allá. Debemos considerar dar más valor a los demás que a nosotros mismos, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. No es que somos inferiores, sino es la actitud correcta. En realidad debemos ser más severos con nuestras faltas y más caritativos con el juicio que hacemos de los demás. ¿Por qué? Porque conocemos nuestras debilidades, conocemos nuestra falta, conocemos nuestro corazón y nuestros pensamientos. No conocemos los pensamientos de la otra persona, no conocemos el corazón de la otra persona. Nos podemos estar llevando por lo que vemos y a veces las apariencias engañan. So, debemos, lo que hay bueno en otra persona, estimarlo como mejor que a nosotros. Esa es la definición básica de la humildad verdadera. No estar ocupándonos nada más que de lo nuestro, sino mirar cada cual también por lo de los otros. O sea, vamos del pensamiento, de pensar, de sentir, de estimar a la acción. Un espíritu egoísta no demuestra el amor cristiano, sino que le hace daño. Pablo vuelve a recalcar la importancia de poner las necesidades de los demás por sobre las nuestras. No solo considerarlos, sino ir del pensamiento a la acción, mirando cada uno no por lo suyo propio, sino por lo de los demás. No debemos ocuparnos solamente de nuestro bienestar, sino también del bienestar de los demás. Debemos regocijarnos con ellos como si fuera nuestro. Cuando entendemos que nuestro verdadero valor está en Cristo, es posible considerar las necesidades de los demás por sobre las nuestras y tener a los demás en alta estima. Cuando dice considerarlos superiores a nosotros, es tenerlos en alta estima. Estar reconociendo la bondad y las buenas cosas de esta persona. No es enfocarnos en lo negativo. Perdón. Cuando entendemos eso, podemos estar tranquilos sin pensar quiénes piensan que yo soy valioso, quiénes me dan valor a mí, porque eso no es lo importante. Mi valor no disminuye por lo que yo piense o por lo que piensen los demás, porque mi valor está en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo le está diciendo y se está basando en lo primero que había dicho acerca de ser consoladores, de tener humildad, de tener misericordia, de estar en comunión con el Espíritu. Todas estas cosas vienen como consecuencia de eso. Y por eso es que ahora les dice en el versículo 5, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nos presenta a Jesucristo como el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Debemos pensar como Cristo pensaba. Cuando dicen haya en vosotros ese sentir, es la forma en que Cristo pensaba, como Él sentía. ¿Por qué? Porque si hemos sido beneficiarios de la muerte de Jesús, y somos beneficiarios si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces debemos reflejar su vida. Y en su vida, Él fue el ejemplo supremo de humildad. ¿Podemos hacerlo? ¿Por qué? ¿Porque somos súper espirituales? No, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si nosotros, nuestra fe es genuina, si es una fe verdadera, vamos a poder sentir como sintió Jesucristo, tener ese mismo sentir, esa misma humildad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se encuentra en nosotros. Este sentir en Cristo se refiere a la mente de Cristo, a su modo de sentir y pensar y actuar. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos entonces la mente de Cristo, podemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como nos dice Pablo, allá pues ese sentir. El corazón y la mente van de la mano. Si vamos a sentir como Él, debemos caminar en el Espíritu y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue su ejemplo? Eminentemente humilde. Así que a través de actuar y de seguir el ejemplo de Él, podemos estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos y podemos poner el bienestar de los demás antes que el bienestar nuestro. Jesús sufrió y se humilló hasta la muerte, no solo para satisfacer la justicia de Dios y pagar por nuestra redención, sino también para ser un ejemplo para nosotros, para que sigamos sus pasos. Nunca vamos a llegar como Él, eso es un hecho, pero es algo que debemos tratar de lograr, de ser cada día un poquito más como lo era Jesucristo. Que nuestra humildad sea evidente, que no tengamos que proclamarla, sino que la vivamos y los demás sepan que estamos actuando con humildad. Antes de pasar a los próximos versículos del estudio, que son los versículos 13 al 15 de Filipenses, vamos a hablar lo que está sucediendo después de este versículo 5 hasta el versículo 12. Y aquí Pablo nos describe, y es sumamente importante que veamos esto, hasta dónde llegó la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Nos está pidiendo que seamos humildes, y nos está pidiendo que seamos humildes siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, siendo en forma de Dios, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, sus características divinas, su carácter, su gloria, puso todo eso a un lado y se encarnó en un ser humano con debilidades, con necesidades como cualquier ser humano. Se despojó, se quitó su deidad y estuvo dispuesto sus derechos, sus privilegios, sus honores, dispuesto a prescindir de todas ellas por un tiempo. ¿Por qué? A favor nuestro. En su humildad renuncia voluntariamente a todas ellas para hacer por completo la voluntad del Padre, adoptando un cuerpo humano y teniendo las necesidades básicas para redimirnos, poniendo nuestro bienestar antes que el de Él. En Lucas 22:42, cuando está en Getsemaní, Él dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En humildad y en obediencia al Padre. Se humilló como hombre hasta morir en la cruz, la muerte más degradante, más humillante, que no tenía por qué hacerlo. Lo hizo por su amor a nosotros, porque sabe que de la única manera que nosotros podíamos ser salvos es por el sacrificio de Él, humillándose Él, siendo humilde, haciendo la voluntad del Padre en obediencia hasta el final para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, siguiendo ese ejemplo, debemos quitar la mira de nosotros mismos, de los que deseamos, de lo que nos pertenece y pensar en las necesidades de los demás y considerarlas antes que lo nuestro. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Pensó en nuestro bienestar, en nuestra salvación, no en su deidad y en su gloria y en su honor. Nos puso a nosotros por sobre quien Él era. Y lo hizo por amor. Y por amor también debemos nosotros hacer lo mismo. Hemos recibido la gracia y el poder de Jesucristo para poder lograrlo. Vamos a hacer todo lo posible por seguir ese ejemplo. Vamos a ceder ante las necesidades de los demás. Vamos a ponerlas por sobre nuestros deseos y por sobre nuestros derechos. Luego de exponer la humillación y la humildad de Jesucristo, en el versículo 12, Pablo exhorta a la obediencia y a nuestra responsabilidad en el proceso de santificación. Obedecer y ceder con humildad ante las necesidades de los demás parece una tarea imposible. Y es imposible si la vemos desde nuestro
punto de vista, de nuestras debilidades, de nuestro pecado. Pero obedecer y ceder en humildad es posible. Y Pablo nos va a decir cómo es posible esto. No nos podemos dejar por lo que la sociedad nos dice. Tú eres primero, tú te lo mereces, olvídate de los demás. No, vamos a ver qué es lo que debemos hacer y cómo vamos a demostrar la verdadera humildad. Vamos a leer Filipenses 2, 13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a poder trabajar en nuestro proceso de santificación? Eso es una responsabilidad nuestra. Ya se nos ha dado las herramientas que necesitamos. Es nuestra responsabilidad tratar cada día de ir adelante en nuestro crecimiento espiritual. Y es posible por medio del Espíritu Santo, que es quien en realidad produce toda buena obra y fruto espiritual en los creyentes. Juan 15, 5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto se lleva a cabo porque Dios obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo en nuestro interior. Como dije, es nuestra responsabilidad trabajar en nuestro proceso de santificación, pero para ello debemos depender de la gracia de Dios para poderlo llevar a cabo. Por su gracia, Dios infunde en nosotros la energía tanto a los deseos como a las buenas acciones. El creyente, eso que dice, Dios es el que produce así el querer como el hacer. La palabra griega que se traduce querer indica que Dios no solo se enfoca en esos simples deseos o en las emociones nuestras. Yo quisiera hacer esto por esa persona, o el corazón, me siento en el corazón que debo hacer eso. No es simplemente la emoción, es a llevar a cabo el propósito que hemos planificado, hacerlo, llevarlo a cabo. Eso viene de la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Por su gracia, Él pone en nosotros el querer como el hacer. No solo vas a tener el deseo de hacer tal cosa, sino que lo vas a llevar a cabo. Nos da la disposición y nos da el poder para hacerlo. ¿Y para qué? Para llevar vidas piadosas. ¿Y esto a qué se debe? No es porque lo merecemos, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, es por la buena voluntad de Dios, debido a su buen propósito que va acompañado de su gracia. Segunda de Tesalonicenses 1:11 nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios es el que lo hace, nos da el querer, nos da el hacer, pone la disposición y nos permite y nos ayuda a llevarlo a cabo. Por lo tanto, no tenemos de qué jactarnos, no tenemos de qué presumir de que somos grandes espirituales, creyentes, de que hicimos tales obras, no, porque la gloria es de Dios. Él es el que pone eso en nosotros y a través de Él y del Espíritu Santo es que podemos llevarlo a cabo. No somos nosotros. Y Pablo continúa diciéndole: por lo tanto, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, no hacemos estas cosas para exaltarnos nosotros, no hacer estas cosas para murmuraciones. ¿Y qué es murmuración? Es ese tipo de conversación en voz baja y quejumbrosa que conlleva una connotación de hablar mal de alguien que no está presente. Es el chisme, es la crítica. ¿Y
qué son las contiendas? Es cuestionar, es criticar, es tener una actitud negativa. ¿Qué lleva? Lleva a la discordia, lleva a la disensión, lleva a la falta de armonía entre los creyentes. Pablo nos dice hacer todo, es todo, no son algunas cosas, no es cuando se encuentren en la iglesia con los demás hermanos en Cristo, no es cuando estén en su familia, es todo lo que hagamos, lo debemos hacer sin ningún interés de murmurar, de hablar mal de otros, de crear disensión. ¿Por qué? ¿Qué hace cuando hacemos este tipo de conducta, de murmurar de otros, de crear discordia? Estamos demostrando una actitud negativa hacia Dios. Estamos rechazando la voluntad de Dios y la providencia de Dios, además de las circunstancias que Él ha permitido en nuestra vida. Nos estamos quejando y cuando nos quejamos hay falta de gozo, hay falta de humildad. Estamos hablando mal de lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Esta pandemia. Pero ¿cómo es posible que si Dios hizo esto, mira cómo están muriendo? Hermanos, Dios lo permite. Y si Dios lo permite, Él tiene un propósito. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tomar las precauciones que necesitamos tomar, hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Y dejarlo, Él es soberano. Todo esto que está ocurriendo está en las manos de Dios. A veces pensamos que no, que está en las manos de Trump, o que está en las manos del otro presidente, o que está en las manos de los líderes, o de Dr. Fauci. No, todo esto está en las manos de Dios. Él es soberano. Dejemos las murmuraciones, dejemos las contiendas, la discordia, la disensión y enfoquémonos en lo que Dios nos manda hacer a nosotros. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, no hagan las cosas con quejas ni a regañadientes, no hagan cosas que cause contienda, división, desarmonía entre ustedes. Los mandatos de Dios son para ser obedecidos, son para nuestro bien, no son gravosos, no son pesados, no son molestos, no son insoportables. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En medio de la pandemia, nuestra actitud debe ser una actitud de gozo. No vamos a estar brincando y aplaudiendo qué bueno que tenemos la pandemia, no es eso. Es un gozo sabiendo que Dios está en control. Tenemos muchísimas otras cosas por las que gozarnos. En vez de enfocarnos en lo negativo de la pandemia, Dios está en control. Los hermanos seguimos unidos a través de la distancia. Podemos hablarnos por teléfono, podemos mandarnos mensajes. Hay miles de razones por las que no tengamos que estar murmurando ni en contiendas ni en desarmonía. Cuando cedemos ante la necesidad de otros, estamos actuando como Cristo. Los mandatos de Dios no son gravosos. Tenemos que recordar que todo lo que Dios permite en la vida no lo hace para molestarnos, no es pesado, no es insoportable. Cuando nos hace pasar por sufrimiento, Él está con nosotros. Él nunca nos deja solos. Y por lo tanto podemos tener gozo. Gozo en saber que Él está en control, que Él es nuestro Dios, que mi vida no está en mis manos, está en las manos de Él. Por lo tanto, puedo seguir haciendo todo lo que es necesario que haga, sin quejas, sin molestia, sin hablar mal de otros. ¿Y por qué Pablo le está diciendo que hagan estas cosas? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Es llevar un estilo de vida que no esté coloreado por la maldad, por el pecado. Es que tengamos una vida sin ostentación, sencilla, sin complicaciones, sin dejarnos llevar por el pecado, sin que las pasiones egoístas salgan a flote, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando actuamos de esta manera,
podemos enseñarle al mundo que sí somos hijos de Dios. Tenemos la actitud correcta y la piedad es evidente en nuestras vidas. Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Debemos llevar vidas piadosas, no enfocarnos en la maldad, no enfocarnos en lo que la sociedad hoy día nos está diciendo que sabemos que es incorrecto. No es la tentación, no es la soberbia, no buscar nuestra propia gloria, siempre buscar la gloria de Dios. Dice que seamos sin mancha. Hermanos, no es que no vamos a pecar en ocasiones, es que el pecado no debe ser estilo de vida para nosotros cristianos, es que debemos tener una buena reputación. Generación maligna y perversa. ¡Wow! Le está diciendo a ellos que vivían en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, la Biblia no caduca. Está presente y es igual de importante en la vida de hoy como lo fue en la vida de los creyentes filipenses. Estamos viviendo hoy día ese tipo de sociedad maligna. ¿Y qué es maligna? Que obra con maldad para hacer mal. Es la inmoralidad. Es que es torcido, que se desvía de la norma, contrario a la palabra de Dios. Evidente en los que están lejos del sendero de Dios. Si nosotros somos cristianos, no podemos actuar como ellos. Isaías los llamaba no maligna y perversa, no descarriados. Nos dijo en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo viene a salvarnos de la maldad, de haber seguido nuestras propias opiniones, nuestros caminos y traernos al camino de Él. Y perversa. Perversa es todavía un adjetivo que intensifica el adjetivo maligno y se adjudica a esos que se han apartado a tal punto de la senda de Dios que parece que es casi irremediable que se vuelvan a Él. Y sabemos que para Dios no hay nada imposible. No importa cuán mala, cuán perversa sea una persona, Dios puede salvarla. Lo que tenemos es que escuchar la voz del Espíritu Santo y poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo aplica esta condición maligna y perversa al sistema pecaminoso del mundo, a lo que el mundo está promoviendo. Y por eso es que nos dice que resplandecéis como luminares. Vivimos en una sociedad, en un mundo que se está cubriendo de tinieblas. Cada día se pone más oscuro. Y nos referimos a las tinieblas espirituales. Nos alejamos más del camino de Dios y entre más nos alejamos de la luz, en más oscuridad estamos. Nosotros debemos ser como luminares. ¿Y qué son luminares? El sol, las estrellas, la luna. La luna refleja la luz del sol y nosotros debemos reflejar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Con buenas acciones, no dejándonos llevar por nuestro bienestar. Si no reflejamos la luz de Jesucristo, hermanos, vamos a ayudar a las tinieblas. No las vamos a diseminar. Efesios 5:8 nos dijo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Nosotros los que venimos a los caminos del Señor, que no crecimos en un ambiente de una familia cristiana, posiblemente recordamos que estábamos en tinieblas, que no conocíamos la luz de Cristo. Pero ahora que venimos a sus caminos tenemos que reflejar esa luz. Ya no nos podemos dejar llevar por lo que hacíamos antes. Dice, por gracia y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, podemos ceder ante las necesidades de los demás. Reflejamos la luz de Cristo. Ponemos el bienestar de otros antes que el nuestro. ¿Cómo concluimos este estudio? Nuestro Señor Jesucristo nos ha brindado el ejemplo máximo de humildad. Se encarnó dejando a un lado su deidad. Su humildad fue inigualable, fue suprema y todo lo hizo por nuestro bienestar, por nuestra necesidad de salvación. Sufrió para poder salvarnos a nosotros.
glorificó al Padre, obediente a Él en todo momento. En estos tiempos difíciles, hermanos, dejemos a un lado las necesidades creadas por la sociedad, poseer en exceso, satisfacer nuestros gustos, mientras a nuestro alrededor vemos necesidad. Hay quienes realmente necesitan. ¿Qué tal si colocamos las necesidades de los demás antes que las nuestras? ¿Qué tal si reflejamos la luz de Jesucristo? ¿Qué tal si somos consoladores? Si mostramos que estamos en comunión con el Espíritu. De esa manera podemos esparcir hacia afuera las tinieblas y que la luz de Jesucristo brille en nosotros. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, pero podemos hacer en la fuerza del Espíritu de Dios en nosotros, recordando que Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Perdón. Antes de despedirme, hay otro aspecto de la humildad que quiero que consideremos brevemente. Si algún hermano en nuestra congregación padece necesidades debido a esta pandemia, por favor, no se quede callado. Hágalo saber. Sufrir en silencio ante esa situación puede sugerir una falta de humildad, puede sugerir orgullo. Y no estoy diciendo que sea eso, porque a veces lo que sucede es que nos sentimos mal, tenemos el temor de que, y si le estamos quitando a otro para que nos dé a nosotros. No tenemos que quitarle a otro. Si nosotros tenemos una hogaza de pan y alguien necesita, la partimos por la demás, no tenemos que, por la mitad, no tenemos que quedarnos con hambre nosotros. Si hay necesidades, y hablo de necesidades, no de quereres, no de poseer más, necesidades, esa carencia necesaria para lo esencial. Hermanos, es triste oír decir que tuve necesidad y la iglesia no me ayudó. Si no conocemos su necesidad, no la podemos suplir. Pongamos a un lado el orgullo y seamos humildes en todos los aspectos. Que la mano de Dios continúe con nosotros y que nos comportemos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Dios los bendiga. Vamos, hermanos, a orar y despedirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, permite, Señor, que esta lección que tú nos has dado hoy, que la pongamos en práctica. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a ser humildes, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a vivir de acuerdo que pongamos tu nombre en alto y que la gloria sea siempre para ti, porque pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.